pues para comenzar quiero señalar que estoy muy feliz, como siempre, de venir a la Universidad de Alicante, que considero mi segunda casa. Hay muchos lazos de unión con esta universidad. Le agradezco infinitamente al profesor Rovira que me haya invitado para esta jornada de Dante Alighieri. Agradezco al CEMAP, ahora dirigido por la profesora Beatriz Aracil, y a todos los colegas que nos acompañan, la profesora Remedios Matáis y a todos los compañeros que participan en esta jornada y bueno, a todos los que no están presentes también. Bien, pues voy a comenzar. Esto es una investigación que surgió, he de decirlo, no porque yo sea especialista ni en literatura italiana, ni siquiera en Dante Alighieri, sino que surgió por un interés personal a la hora de realizar prácticas y lecturas y comentarios sobre literatura hispanoamericana en mis clases y descubrir progresivamente la presencia del mito femenino de Beatrice en textos de gran interés, como fueron pues, el Aleph de Borges, la Migala de Juan José Arreola, En memoria de Paulina, de Adolfo Bioy Casares o tantos otros que yo pues, leía y comentaba con mis alumnos, y a partir de ahí pues, me interesé por el mito de Beatrice, por su trascendencia, por su fulguración y por su transformación en las letras hispanoamericanas. Y bueno, pues ya entonces sí, me dediqué durante un tiempo a indagar, a prepararme, a leer las diversas ediciones de sobre todo la Divina Comedia, pero también de la Vita Nuova, y todavía no estaba la excelente traducción de José María Micó, que se acaba de citar, pero bueno, trabajé con otras muchas, la de Ángel Crespo, que también es muy reputada. Y bueno, pues ahora voy a hacer una presentación, una especie de compendio o síntesis de cómo me fui adentrando por esta oscura selva, como Dante, intentando remontar y salir al Stelle, con mayor o menor fortuna. Y bueno, pues comienzo con Beatriz cruza el Atlántico, la selva y las estrellas. La figura de Beatriz está vinculada fatalmente con la del poeta Dante Alighieri, en la plenitud de su signo lingüístico, en su significante y su significado. Beatrice, la portadora de la beatitud, pero también la Beatrice di Folco Portinari, de la que se enamoró el poeta, según nos relata él mismo en la Vita Nuova. En el inicio de su peregrinación literaria aparecen las palabras de Virgilio como el móvil amoroso de su presencia mediadora. Estamos en el canto segundo del Inferno y el autor de la Eneida surge para socorrer a un sujeto que se haya perdido en una selva oscura. Desde el Empíreo desciende Beatrice para escoger al poeta mantuano como guía del alma doliente e iniciar su itinerario en la cadena escalonada de los tercetos por los círculos herméticos del Averno y las rocas escarpadas del Purgatorio, hasta donde ella misma pueda presentarse a la mirada del fiel peregrino como visión. Y desde allí remontar con él los cielos geométricos de un paraíso que culmina en la consagración de las estrellas. El itinerario descrito en la Comedia del Florentino es un camino que recorre el trecho de la oscuridad y la ofuscación, consustanciales a la selva, hasta la irradiación de las constelaciones divisadas desde la bienaventuranza. Una razón sobresale sobre todas, y es la que Beatrice profesa ante Virgilio, el intellecto d'amore, la razón de amor. Transfigurada en beatitud y hecha de la sustancia de los mitos, sufrirá Beatriz lo que todas las criaturas simbólicas soportan, el comienzo de una larga vida, sometida al tiempo y por tanto a los procesos de mutación, relativos al imperativo estético, moral o ideológico de las épocas. Incardinada en la corriente romántica, por ejemplo, asumirá todo el prestigio del idealismo trascendente. Volcada en los dominios del sentir existencial, quedará despojada de las insignias de su soberanía y su candor. Transferido al rito de las redes textuales, donde los juegos con la materia literaria reemplazan el reino de la realidad empírica, sentirá el vértigo de esos abismos en que la escritura especula con sus propios signos, de los cuales se sentirá literalmente uno más, hasta percatarse ella misma de su esencia de personaje. Mas también habrá de obedecer a los rigores del trayecto espacial.
Desde la Europa del medioevo acompañará a Beatrice las singladuras transoceánicas, impresa y editada, compañera de viaje de más de un cronista y dibujada en la imaginación de los primeros criollos humanistas como criatura que simboliza el eros de la teología. Y no es un oxímoron. Desde su primitiva lengua toscana, las palabras de la Donna Angelicata no serán traducidas al español por ningún erudito o escritor nacido en la América hispana hasta el siglo XIX. Pero desde las últimas décadas de ese siglo hasta la actualidad, vivirá Beatrice, tal como habrá de vivirlo su Divina Comedia, un siglo de oro, acorde con la propia esencia dorada de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Ese auténtico tesoro de grandezas y ficciones, donde la conciencia del Nuevo Mundo se aunó y fundió con la tradición clásica, produciendo versiones diversas, mestizas y aún opuestas de la cultura europea. Allí donde las estrellas se reflejaban nítidas, más brillantes todavía, en la vorágine de la otra selva oscura de América. Las huellas de Beatriz en la literatura hispanoamericana a partir de la eclosión de la materia dantesca, que coincide con la extensión del temple romántico y los primeros brotes de la sensibilidad modernista en sus poetas y narradores, será la que nos ocupe. Nace, por lo tanto, y nació esta investigación fecundada por dos frases felices en cuanto participan de profundidad y belleza, y son al cabo fundadoras de un deseo de conocer la materia que encierra. La primera, por lo tanto, se va a articular esta charla a partir de estas dos citas. La primera procede de una de las obras más intensas de la literatura romántica. Su autor, el poeta inglés Percy Bysshe Shelley, declaraba en su defensa de la poesía lo siguiente, cito: Dante comprendió los secretos del amor aún más que Petrarca. Su Vita Nuova es fuente inexhausta de pureza de sentimiento y de lenguaje. Es la historia idealizada de aquel periodo y de aquellos intervalos de su vida que estuvieron consagrados al amor. Su apoteosis de Beatrice en el paraíso y las gradaciones de su propio amor son la imaginación más gloriosa de la poesía moderna. El amor, que solo en Platón halló entre los antiguos digno poeta, ha sido celebrado por un coro de los más grandes escritores del renovado mundo. Acto seguido añade, y esta es la cita que más me interesa: la poesía de Dante puede considerarse como puente tendido sobre el río de la vida que une el mundo antiguo y el moderno. Ya dicho por Shelley en la defensa de la poesía, siglo XIX. En mi versión de sus palabras, la literatura dantesca también es canal de comunicación entre dos espacios y dos tiempos. Río vital entre los continentes que el concepto utópico paradisíaco al fin del Nuevo Mundo acercó. Los tercetos de la comedia divina y también humana de Alighieri posibilitaron así la confluencia de los remotos ríos europeos, encumbrados por el prestigio secular de su historia y su cultura, como el Arno, que vio reflejada la primera sonrisa de Beatrice desde el Ponte Vecchio florentino hasta los ríos profundos de América. Pero en este capítulo de las rutas de ultramar, el genio dantesco hubo de aguardar durante varias centurias hasta ver laureada su recepción en el solar del Nuevo Mundo. Un compás de espera en la partitura de la historia americana que concluirá aproximadamente con la irradiación ideológica de los planteamientos que durante el siglo XIX irán pautando la forja del alma romántica con su particular defensa de la poesía. Ello no obsta para un reconocimiento de marcas previas de la matriz dantesca y sus ecos en la sociedad virreinal, que va gestándose desde los inicios de la acción colonizadora hispánica y con ella la vigencia de la Edad Media latina con su proliferación en las literaturas europeas. Es importante al respecto hacer acopio de ciertas referencias sobre la difusión del dantismo o la dantología, como las que Ernst Robert Curtius vierte en su magnífico trabajo. Dice Curtius: en su propia patria, Dante estuvo olvidado durante largo tiempo. Alfieri asegura que no había en Italia 30 personas que habían leído la Divina Comedia. Según Stendhal, hacia 1800, los italianos no sentían más que desprecio por Dante. Su despertar fue obra del Risorgimento, como en Alemania del Romanticismo y en Inglaterra de los prerrafaelitas.
el redescubrimiento de la Edad Media fue la base común de la dignificación del Dante. En Hispanoamérica, por su parte, el influjo más notable de la tradición italiana, como sabemos, será ocupado por la lírica amorosa de Petrarca, en correspondencia a la corriente más en boga en toda la poesía renacentista, de modo análogo a lo que sucede en la metrópoli española. Atestigua Joaquín Arce en su estudio Dante en España. Cito: en las 2 primeras décadas del siglo XVI se llega, por tanto, a la cumbre y sucesiva desaparición de la corriente prerrenacentista de sello dantesco, sustituida rápidamente por el renacimiento lírico imitador de Petrarca. Lógicamente, la difusión de esta moda en la creación poética es aún más notoria en los virreinatos de América, donde el influjo previo de Dante, que se había dejado sentir en la literatura de finales de la Edad Media, forma parte de la prehistoria de esa invención de América confirmada a finales del siglo XV. En efecto, la corriente culta italiana y latinizante, que desembarca en las costas americanas, aclimata en la obra de sus más eximios cultivadores los tópicos de la belleza y el erotismo de entraña conceptista. Este flujo poético coronará el triunfo del gongorismo, ya en el siglo XVII, como estilema de una transculturación que dará sus frutos propios en la culminación del barroco criollo, plasmado en el siglo XX por otro mentor del paradiso en las Antillas, José Lezama Lima, en la expresión americana. Estuardo Núñez nos informa que ya desde 1549 fueron llegando a Lima, la segunda capital de la administración virreinal española junto a la Ciudad de México, cajas con libros consignados a Alonso Cabezas que recorrían las aguas del Atlántico con los tesoros itálicos de Boiardo, Sannacciaro, Petrarca, Boccaccio, Bembo, Tasso y desde luego cita Dante, poeta comentado en italiano. Su modelo arribaría también con las obras no menos viajeras de autores castellanos influidos por el toscano como el Marqués de Santillana, el Marqués de Villena o Juan de Mena. En su estudio sobre los viajeros italianos en el Perú, apunta Raúl Porras que, cito, un cronista toledano que en 1571 escribe en el Cuzco de los incas sobre las guerras y tiranías de los señores del Tahuantinsuyo, para decir que Ulises navegó al poniente hasta la Atlántida, cita acaso por primera vez en el Perú a Dante Alighieri, ilustre poeta florentino. Y así la estela literaria de Dante aparece en la obra de Gonzalo Fernández de Oviedo, historiador de la naturaleza indiana, y su influjo también está presente en el concepto de humanitas que preside la literatura del Inca Garcilaso de la Vega, gran lector de Boecio y de Boccaccio, y en cuya biblioteca tuvieron lugar preeminente las obras del Renacimiento italiano, entre las que fueron catalogadas las del autor de la Commedia. Pero sin duda esta presencia del espíritu dantesco en Hispanoamérica procede y va a proceder, como antes ya he anunciado, de la literatura anglosajona. Se debe al esfuerzo de John Milton en el siglo XVII, el proceso de resurrección de Dante en Inglaterra. Dante sería revitalizado por los poetas ingleses del romanticismo desde William Blake, que lo convirtió en sujeto de su creación lírica y plástica, como supongo que ahora veremos en la ponencia sobre las ilustraciones de Dante, con sus magníficas acuarelas de diversos pasajes del periplo dantesco y en su obra lírica, como en El matrimonio del cielo y del infierno, hasta William Wordsworth, que recreó la potencia verbal del maestro italiano en las estrofas de su The Prelude, pasando por John Keats y el propio Shelley. En el bagaje de esta estirpe romántica también viajará Dante hasta Norteamérica, donde los hombres del círculo literario de la New England allí le rendirán pleitesía como nuevos caballeros y fieles de amor, eclosionando su restauración en la obra de los grandes escritores de esta generación decimonónica. Figuras del XIX norteamericano como Nathaniel Hawthorne o Ralph Waldo Emerson realizaron un gran esfuerzo en la empresa dedicada a potenciar y exaltar los valores de esta literatura, en la que creyeron reconocer los postulados del movimiento simbolista que se estaba gestando por aquellos momentos. La segunda de las citas, he dicho que se articulaba en 2 citas esta presentación, para dar cauce a este estudio, se incluye en uno de los ensayos dantescos, de los que nos hablará, supongo, esta tarde el profesor Teodosio Fernández, con que Jorge Luis Borges culminará esta historia
a finales del siglo XX, aunque es verdad que estos ensayos fueron escritos en los años 40 y fueron incluidos en la edición que Borges realizó de Dante para la editorial Jackson en 1948. Luego se recopilaron a principios de los años 80 y fueron publicados como 9 ensayos dantescos. Bien conocida es la afiliación de Borges con el circuito de escritores angloamericanos, a quienes conoce y traduce en varias ocasiones y de los que recibirá el firme aporte de una concepción ético-literaria. Y así, en uno de estos ensayos, el tema de Beatrice aparece en dos, el encuentro en un sueño y la última sonrisa de Beatriz. Pues bien, en el encuentro en un sueño, no dudará en afirmar en un momento de este ensayo algo que a mí me parece de vital importancia para entender la transfiguración y construcción del mito de Beatrice en las letras hispanoamericanas. Dice Borges, tomando de Dante, enamorarse es crear una religión cuyo Dios es falible. No parece casual que el pensamiento se halle en el interior de un pasaje de materia dantesca. Y es aquí donde el nombre propio de Beatrice irrumpe con todo su vigor, adoptando el protagonismo que habrá de adquirir en este recorrido por su figura en las letras hispanoamericanas desde el modernismo hasta el presente. En su cita, así como en su incursión en la materia del erotismo literario, destaca Borges la connotación de lo falible como aporte consustancial a la fundación de ese nuevo reino en donde un sujeto, el amante, entroniza a su ídolo. La religión de este amor, cuyo emblema es la Beatrice de Dante, para el poeta argentino, comporta de una manera necesaria el estigma de lo imperfecto e incompleto, es decir, de algún modo, todo lo contrario de lo que proclamó Dante en su Divina Comedia, ya anunciado en la Vita Nuova, donde dijo que hablaría de una mujer como ningún otro poeta había hablado nunca y que finalmente situaría en la rosa de los bienaventurados del paraíso. Lo imperfecto y lo incompleto, por más que el personaje representara el sentimiento trascendente que guía hacia el paraíso o viniera a confirmar la chispa del conocimiento salvador a través de la fascinación erótica. Porque no hay que olvidar que en Beatrice está por un lado la trascendencia, por otro lado la guía del conocimiento, intelecto, d'amore, pero por otro lado también es muy importante, y esto lo captan los románticos y luego los simbolistas, la fulguración estética del personaje, la transfiguración como sujeto de belleza, de una gran belleza, de una belleza que está ligada al conocimiento y que está ligada a la bondad. Por lo tanto, son los pilares del platonismo. Pero un platonismo a través de la sustancia, de la representación, de lo bello. Por lo tanto, aquí tenemos ya una derivación del romanticismo trascendente al simbolismo inmanente. La religión de este amor, cuyo emblema es la Beatrice de Dante, bien, esto ya lo he comentado, ha sido símbolo Beatrice, hasta llegar a esta visión de Borges, de la fe transhumanada en Francesco de Sanctis, que ha citado el profesor Manuel Gil, del camino personal de perfección, por ejemplo en Leo Spitzer, de la transfiguración erótica en Etienne Gilson, de la síntesis neoplatónica en John Frechero, o de la incluso revelación gnóstica en autores como Curtius o Harold Bloom. Ahora Borges intuye que en el curso de la historia la metáfora, el topos de Beatrice, habrá de dibujar tarde o temprano las grietas de su arquitectura. Ya no tanto la arquitectura perfecta, sino sus grietas, los intersticios. La historia universal entonará la noción de que el amor dantesco revelaría su esencia falible, exhibiendo la degradación de su potestad, puesto que partió de la condición humana del ser enamorado. En épocas donde la creencia en los estadios de ultratumba comienza a derrumbarse, el andamiaje acarreará la precipitación de la figura excelsa, revelando en su seno la cicatriz de la herida original, la huella de su esencia más falible y espuria, lo que me atreví y me sigo atreviendo a definir como el síndrome de Beatriz. El síndrome de Beatriz o la eterna ausencia inconsolable.
que para Dante halló consuelo, efectivamente, en esa transformación, mitificación, idealización, divinización de su amada en el paraíso, pero que conforme vamos viendo la deriva y el movimiento simbólico del mito en las distintas épocas irá revelando progresivamente más esa grieta, esa huella, esa falla, ese síndrome. Llamo síndrome de Beatriz a un estado emocional que participa de la dimensión psicológica, ontológica, anímica y aún física de un sujeto o individuo y que se caracteriza por la sensación de vacío erótico. Se trata de un fenómeno de la conciencia provocado por una grave crisis personal en cuyo epicentro se halla el sentimiento de abandono y de pérdida, ocasionado por la persistencia de un estado profundo de fijación erótica en un sujeto donde se han vertido todas las apetencias del amor como figura esencial del alma. Por lo tanto, aquí sí, enamorarse es crear una religión cuyo Dios es falible y por lo tanto esa falibilidad que bien procede de la ausencia o bien de la ausencia eterna de la muerte deriva en un estado emocional del cual es prácticamente imposible salvarse. Y en épocas donde esa trascendencia posible de la figuración amorosa no es dada, porque hay ya una descreencia en esos reinos de ultratumba, ¿dónde queda Beatrice? ¿Cómo puede aparecer? ¿De qué modo puede representarse? Se reconoce en el paciente tras una ausencia prolongada del objeto de veneración amorosa, que deviene finalmente definitivo y último, siendo este rasgo distintivo lo irrecuperable o irreversible, la cualidad más importante para el inicio de esta afección. Y es interesante que incluso la lectura que realiza Borges de Dante, porque estamos hablando que en Dante sí hay una salvación, sí hay un consuelo al situar a Beatrice en el paraíso. Sin embargo, la propia lectura que hace Dante es una lectura donde finalmente parece que nos dice que Dante está soñando ese encuentro y al ser consciente de que lo está soñando, finalmente el propio Dante cae en un letargo, cae en un desmayo, cae en un abandono y siente que se aleja de él la última sonrisa de Beatriz. La descripción biográfica que estampó Boccaccio acerca de la aflicción por la muerte de Beatrice en el espíritu de Dante Alighieri marca la pauta para la comprensión de este fenómeno. De un estado que, según la visión del mundo inherente a cada época y de acuerdo a las estéticas que la representan, adquirirá nuevas facetas y expresiones. El primer acercamiento genuino a este sentimiento quedó formulado por Boccaccio en el Tratatello in laude di Dante. Y bueno, pues voy a leer la traducción que he tomado y que me ha ayudado una amiga, mi amiga Celia, sobre el original de Boccaccio, que no me atrevo a leer en original. Fue casi al final del 24º año de la bellísima Beatrice, cuando, como dispuso aquel que todo lo puede, ella, dejando de este mundo las angustias, se fue a aquella gloria que sus méritos la habían preparado. Desde aquella partida, Dante permaneció con tanto dolor, con tanta aflicción, con tantas lágrimas, que muchos de sus parientes y amigos más cercanos creían que no tenía más fin que la muerte, y estimaron que ello sucedería en breve, viéndolo sin consuelo. Los días eran a las noches iguales, y a las noches los días, de las cuales ni una hora pasaba sin abatimiento, sin suspiros y sin copiosa cantidad de lágrimas. Y parecían sus ojos dos abundantísimas fuentes de agua torrencial, y se maravillaban de que tanto humor él tuviese que a su llanto bastase. Hasta aquí la cita de Boccaccio del Tratatello, donde pues ya podemos reconocer, aislar este sentimiento de abandono, de pérdida, de desconsuelo, que Dante sublimará, porque en él hay una creencia y hay una fe. También se ha visto a Beatrice como símbolo de la fe, y que la transfigurará en una fuente de salvación para él mismo, porque ella ya está salvada en el paraíso. Pero, ¿qué sucede después con Beatrice? Cuando cruza el Atlántico, ¿qué sucede Beatrice en estas épocas de descreimiento
Hispanoamérica recibirá esta impronta, las estelas de Beatrice, como mito amoroso, gracias a la recepción que de ellos hizo la generación modernista. El mundo dantesco comienza a filtrarse en sus obras. Los ecos de Emerson son visibles en José Martí y la espiritualidad romantizada de Dante llega hasta autores como el colombiano José Asunción Silva o el venezolano José Antonio Ramos Sucre, sin contar con la importante presencia en la lírica de Rubén Darío, a través no solo de Emerson, sino también, y esto es muy importante, de Edgar Allan Poe. Yo creo que en Edgar Allan Poe es uno de los autores donde por fin se va a mostrar este síndrome claro de Beatrice, tanto en sus cuentos fantásticos, Berenice, Ligeia, etcétera, como sobre todo en su magnífico poema narrativo The Raven, El Cuervo, donde efectivamente ese increchendo, ¿no?, de preguntas que le realiza el protagonista poemático al intruso, al cuervo, culmina en la pregunta fatal: pero ¿podré volver a encontrarme con mi amada, no ya en este mundo, que sé que no, sino más allá? ¿Podré reunirme en el más allá con Leonor? The Raven quote, nevermore. Y el cuervo le respondió que nunca más. Y por lo tanto aquí está claramente el signo de los tiempos, el signo de este corte, de esta grieta en la arquitectura. Bueno, a partir de Poe sabemos su influjo, no solamente en América, sino también en Europa, sobre todo gracias a su recepción en el siglo XIX, en el simbolismo francés, principalmente en Las Flores del Mal, de Baudelaire, donde también hay un poema dedicado a Beatriz, que ya es una figuración maldita, porque va acompañando a los demonios que empiezan a atentar al poeta por las calles de París. En Argentina y Uruguay, la lectura de las obras de Dante será prioridad y alimento en varias generaciones de escritores. En sus recuerdos toscanos, y entre las ruinas de lo que antaño fuera la torre del conde Ugolino, exalta José Enrique Rodó la belleza del purgatorio como escala intermediaria y esencial de su persona. Allí se pasean, para el autor del Ariel, las más nobles y encantadoras criaturas de Dante. Cito: amables sombras que me parece ver vagar entre las copas de los árboles que circundan la casa donde posiblemente fueron concebidas. Pía, la infortunada, Nella, la fiel, Lía y Matelda, dulcísimas maestras, y sobre todas, la celeste Beatriz. La página del diario de Rodó está fechada en Florencia en octubre de 1916. En una panorámica fugaz, y perdonen que sea demasiado panorámico, cabría citar autores y textos como Enrique Larreta, en La gloria de Don Ramiro, Victoria Ocampo, en su célebre ensayo de Francesca Beatrice, las réplicas que hace con José Ortega y Gasset, Roberto Arlt, en su novela El amor brujo, pero también en relatos como Esther Primavera o Las furias, en Macedonio Fernández, Muerte es verdad, este poema escrito tras la muerte de Elena de Oviedo, o en su Museo de la novela de la Eterna, donde efectivamente transfigurará a su esposa en un personaje literario, una especie de Beatrice inscrita en las redes textuales del libro, un personaje que ya no va a morir y que por eso va a ser así nominada Eterna. Pero también en Leopoldo Lugones, sus ensayos sobre el ideal caballeresco y parte de su obra narrativa, como en la novela El ángel de la sombra y en diversos cuentos, en Eduardo Mallea, Todo verdor perecerá, en Juan Carlos Onetti, quinta esenciado en un cuento como El infierno prometido, en Julio Cortázar, en cuentos de bestiario como Las puertas del cielo, e incluso en su obra cumbre, Rayuela, creo percibir el eco de Beatrice en la figura de Lucía la Maga, desaparecida también en las orillas de un río. Adolfo Bioy Casares, en cuentos como En memoria de Paulina, de la trama celeste, en Silvina Ocampo, Informe del cielo y del infierno, en Leopoldo Marechal, en este autor es muy clara la influencia de Dante y de la figura de Beatrice,
sobre todo en Adán Buenos Aires, en el capítulo del cuaderno de tapas azules del protagonista y el personaje de Solveig Amundsen, transfiguración de Nora Lange, pero sobre todo de la Beatrice. Y también en el ensayo de Marechal sobre el amor cortés titulado Descenso y ascenso del alma por la belleza, en Alberto Girri, en Héctor Álvarez Murena e incluso en Mujica Laínez, la progenie dantesca de Pier Francesco Orsini, protagonista de Bomarzo. En distintos niveles y registros, esta tradición dantesca irá vertebrando una importantísima línea de la literatura rioplatense hasta llegar a finales del XX a inspirar, a través de la asimilación de la obra de estos escritores, la creación de autores como Ricardo Piglia, tal como evidencia en su novela de 1992, La ciudad ausente, influida por toda esta lectura de autores como Lugones, Macedonio Fernández, pero también por la materia dantesca. También los escritores mexicanos recibirán la herencia literaria de Dante. ¿Cómo voy de tiempo? Unos 5 minutitos. Unos 5 minutitos. Unos 5 minutitos. Bien, creo que sí. Bueno, esto lo hablo un poquito más rápido. Los ensayistas del 20, mexicanos, por ejemplo, aluden a su universo poético o a sus dones imaginativos. Por ejemplo, Alfonso Reyes mostró desde joven gran afición por el universo dantesco, su ensayo Dante y la ciencia de su época, y otros episodios concretos en la experiencia literaria. José Vasconcelos también se refiere a la cultura italiana del Trecento en su relato Siesta Florentina, de la sonata mágica, donde cree reconocer los rasgos de la encantadora y humilde Beatriz en un personaje. Quizá también se puede apreciar en autores muy distintos como Salvador Elizondo en su teoría del infierno y por supuesto en Octavio Paz, que hizo de Dante uno de sus maestros y guías, como cabe advertir en su incursión en la poesía colonial, en sus lecturas de Sor Juana Inés, en su ensayo La llama doble y en su adaptación teatral del cuento de Nathaniel Hawthorne, La hija de Rappaccini. Paz realiza una adaptación teatral asimismo titulada La hija de Rappaccini, donde la protagonista es una Beatrice también transfigurada. La fascinación dantesca es sujeto de recreación en México, donde llegará, como he dicho antes, hasta el confabulario de Juan José Arreola, y la podremos encontrar en textos como Aura de Carlos Fuentes y, por qué no, en la Susana San Juan, Beatrice totalmente deconstruida, enloquecida y desesperada, a la que amó con eterno desconsuelo hasta su muerte Pedro Páramo. Y voy terminando. En un hermoso ensayo de 1954, Paisaje de la eternidad, refería a Romano Guardini que el sentimiento de opacidad que le produjo durante años la lectura de la comedia dantesca fue paulatinamente disolviéndose en vislumbres. Una de las causas de esta metamorfosis fue la confesión de un amigo que le declaró a Guardini haber experimentado de manera real y concreta un sentimiento parejo al que Dante vertió en el Paradiso por Beatrice. La historia de la poesía de Occidente, y también la creada en las latitudes americanas, es testigo formal de experiencias similares, donde la imaginación y los mundos posibles elevan a la categoría de la gloria los afectos que el tiempo impío oblitera. En ese ámbito, la urna del verso guarda con verdad sus bellezas particulares. Como en toda urna, la albergan cenizas. Como en toda urna venerada, son cenizas inflamadas por el alma, el sueño o el numen de su visitante. Quien contempla asiste a constantes metamorfosis. La imagen adopta el aspecto espectral de la beata Beatrix, como declara en un poema Enrique Lin, el poeta chileno, y por supuesto, como veremos esta tarde, en la obra de Raúl Zurita. No me quiero detener en él porque será objeto de una ponencia. O creer percibir haber estado anteriormente en el mismo lugar, de manera vaga e imprecisa, más consciente de que no puede haber olvido en los labios de esa sonata nerudiana,
a pesar de que nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Sentado como un inválido en el desierto de mi deseo de ti, exclama al sujeto invisible que agite los pájaros sembrados y abata las estrellas temblorosas, donde la visión materialice su forma perdida. Y me permito ahora sí leer este bello poema corto de Juan Gelman, donde está acrisolada este sentimiento. Cito: estoy sentado como un inválido en el desierto de mi deseo de ti. Me he acostumbrado a beber la noche lentamente, porque sé que la habitas, no importa dónde, poblándola de sueños. El viento de la noche abate estrellas temblorosas en mis manos, que aún no se conforman, viudas inconsolables de tu pelo. En mi corazón se agitan los pájaros que en él sembraste, y a veces les daría la libertad que exigen para volver a ti con el helado filo del cuchillo. Pero no puede ser, porque estás tan en mí, tan viva en mí, que si me muero, a ti me moriría. Juan Gelman. Es entonces cuando el cielo y el infierno entonan un himno en el lugar donde hubo una plegaria. Los hijos de la alegría almuerzan en gozo con los huéspedes de la melancolía. Y el nombre convocado retorna, corruptible, degradado, mutado en alimaña, convertido en reliquia atroz, como verá Borges a través del Aleph a Beatriz Viterbo, convertida en una reliquia atroz, lo que deliciosamente fue Beatriz, consumado en los afanes de las pesadillas, alienado tal vez en la locura de la piedra, descreído o desconocido para quien lo veneró. Con la serpiente devorando el centro de su corazón, Beatrice en su desdicha permanente o en su trono de luz alimenta el alma sana y se alimenta del alma enferma. Pero ningún rayo puede alcanzar ya su noche. Constante en la historia de una cultura que situó en la cumbre las dulces prendas del amor, descubre Beatrice cómo su amante peregrino descenderá de 1000 maneras hasta la selva oscura y en las mismas entrañas de la tierra remontará con su guía otras estrellas. Muchas gracias.